El Estatuto Básico del Empleado Público contiene en sus artículos 52, 53 y 54 un código de conducta de cuál debe ser el comportamiento y la manera de actuar de los empleados públicos. Esto es una gran novedad en la regulación de los deberes y obligaciones de los empleados, que hasta ahora había tenido un enfoque más limitado y en ningún caso configurado, como se hace aquí en el Estatuto por primera vez, como un código de conducta de manera general. ¿Y en qué consiste un código de conducta? Pues un código de conducta regula cuáles son los deberes de los empleados públicos, que deben actuar conforme a unos principios generales. También regula unos principios éticos que deben ser de aplicación en el actuar de los empleados públicos en el desempeño de sus funciones, y regula también unos principios de conducta que deben respetar los empleados públicos en su comportamiento cuando desempeñen sus funciones. Así, el artículo 52 comienza señalando que este código de conducta es de aplicación a todos los empleados públicos, tanto a los funcionarios como al personal en régimen laboral. Se señala que los empleados públicos desempeñarán sus tareas siempre con diligencia y que velarán por los intereses generales. Veremos que también deberán sujetarse en su actuación y observar tanto la Constitución como el resto del ordenamiento jurídico. Esta referencia a velar por los intereses generales y al principio de actuar conforme a la legalidad es una referencia que está reiterada en estos artículos y que son los elementos claves y principales sobre los que se monta el código de conducta. Además, se señalan unos principios generales que inspiran el código de conducta y que veremos a continuación, que se complementan con unos principios de carácter ético y otros referidos a la conducta, a la forma de actuar de los empleados públicos cuando desempeñen sus funciones. Todos estos principios y reglas del Código de Conducta informan la interpretación y aplicación del régimen disciplinario, de manera que no cumplir con el Código de Conducta siempre va a tener consecuencias negativas en el caso de que se inicie una actuación disciplinaria con un empleado público. Sin embargo, si se cumple ese código de conducta, las consecuencias de esa aplicación del régimen disciplinario pues deberán verse atenuadas por haber actuado el empleado público conforme al código de conducta que estamos viendo en este vídeo. Como hemos visto en la anterior presentación, el código de conducta se configura en tres grandes apartados. Por un lado, se hace referencia a unos principios generales. Por otro lado, se regulan una serie de principios éticos y por otro lado, se regulan unos principios de conducta en el actuar de los empleados públicos. Así, el artículo 52 señala que los empleados públicos desempeñarán con diligencia sus tareas, velarán por los intereses generales y con observancia de la Constitución y el ordenamiento jurídico y actúan conforme a unos principios generales, que son, en primer lugar, el principio de objetividad, también el de integridad, neutralidad e imparcialidad. Estos principios suponen que en su actuar no deben verse contaminados por intereses distintos del interés general. También se regirá por el principio de responsabilidad, de manera que en su actuar deberán ser responsables de cumplir con todas las obligaciones y las tareas que les sean encomendadas en función del puesto que ocupen. También, en su actuar, respetarán el principio de confidencialidad, que supone
finalmente, bueno, pues el guardar secreto y no difundir información a la que hayan tenido acceso por razón del desempeño de sus funciones. Se regirán por el principio de dedicación al servicio público, también por el de transparencia respecto a los ciudadanos y de cara a los ciudadanos, también el principio de ejemplaridad, austeridad y honradez. También se regirán por el principio de accesibilidad para las personas, facilitando la misma a las personas que tengan cualquier problema que les impida una accesibilidad a los servicios y a los derechos de que son titulares. También se regirá por el principio de eficacia que supone el cumplimiento de los fines que tenga la Administración encomendados. También deberán sujetarse al principio de promoción del entorno cultural y medioambiental y el respeto a la igualdad entre hombres y mujeres. Vamos a ver ahora a continuación cuáles son los principios éticos que regula el EBEP y que integran parte del Código Ético de los Empleados Públicos. Por un lado, volvemos a ver como principio ético el respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. También, en su actuación, los empleados públicos perseguirán la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos, sujeto a los principios de imparcialidad e interés común, y al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualquiera otras que pudieran colisionar con el principio del respeto al interés general. También ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración, pero no solo con la Administración. También deberán guardar lealtad y buena fe con sus superiores, con los compañeros, con los subordinados, así como con los ciudadanos. La conducta de los empleados públicos se basará en el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas, evitando todo tipo de discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Los empleados públicos se abstendrán de participar en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como del desarrollo de cualquier actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto de trabajo, con su puesto público. Tampoco contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público. No aceptarán los empleados públicos ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada por parte de personas físicas o entidades privadas. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía, eficiencia y vigilarán la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización. Volvemos a ver aquí legalidad e interés general. Tampoco influirán en la agilización o resolución de trámites o procedimientos administrativos sin justa causa y en ningún caso cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros. Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y en su caso resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia. Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público, absteniéndose no sólo de conductas contrarias al mismo, sino también de cualesquiera otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos. Finalmente, deberán guardar secreto de las materias clasificadas
u otras cuya difusión esté prohibida por la ley, y mantendrán la debida discreción sobre los aspectos o asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de dicha información para beneficio propio o de terceros o en perjuicio del interés público. Finalmente, el Código de Conducta regulado en el EBEP contiene unos principios de conducta, esto es, una serie de comportamientos que son los que deben seguir los empleados públicos cuando desempeñen sus funciones. Estos principios de conducta son los siguientes. En primer lugar, tratarán los empleados públicos con respeto y atención a los ciudadanos, a sus superiores y al resto de empleados públicos. En el desempeño de sus tareas, en su puesto de trabajo, las realizarán de forma diligente, con cumplimiento de la jornada y el horario. Obedecerán las instrucciones y órdenes de sus superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso lo pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes. Informarán a los ciudadanos sobre las materias o asuntos que tengan derecho a conocer y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad y nunca los utilizarán en provecho propio o de personas allegadas. Tendrán también el deber de su conservación. Los empleados públicos rechazarán cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal, que supone la obligación de denunciar cuando algún ciudadano o alguien intente extorsionar a un empleado público en el desempeño de sus funciones. Garantizarán la constancia y la permanencia de los documentos para su transmisión y entrega a los posteriores responsables. Mantendrán actualizada la formación y cualificación. Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral. Pondrán en conocimiento propuestas adecuadas para mejorar el desarrollo de sus funciones en la unidad en las que estén destinados. A estos efectos, se podrá prever la creación de un registro de solicitud de propuestas de mejora que podrán formular tanto los empleados como los administrados y que permita mejorar la eficacia en el servicio. Y finalmente, garantizarán la atención a los ciudadanos en la lengua que lo soliciten siempre que la misma sea oficial en el territorio correspondiente.